La seguridad energética ha sido uno de los principales discusiones en nuestro país, sobre todo después del mega apagón que tuvimos hace algunas semanas, y es por eso que estamos junto a Rodrigo Barraza, director de Centra de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Hola Macarena, un gusto estar acá, así que todo muy bien. Para nosotros es también muy importante, sobre todo considerando que existen otras energías que a lo mejor nos podrían haber ayudado para evitar todas las consecuencias que trajo consigo ese corte en el suministro eléctrico, donde tuvimos desde la zona norte hasta la zona sur un apagón tremendo. Sabemos que habían personas electrodependientes que también se vieron complicadas producto de esta situación. Y uno se pregunta, ¿podríamos haberlo evitado a lo mejor quizás incorporando algún tipo de otra energía renovable? Bueno, la pregunta es bien amplia, es decir, hemos estado expuestos, digamos, a cortes de luz los últimos tiempos, digamos, bastante frecuentes. Obviamente que de mayor magnitud, digamos, y nos afectó a todo el país y que todos, digamos, lo sufrimos de alguna u otra manera, ¿ya? Pero el tema de los cortes de luz de este tipo, digamos, son bastante, es decir, son molestos para todos, digamos, pero son poco frecuentes, digamos. Los anteriores eran del 2010, 2011, de esta magnitud, digamos, que afectara todo el sistema interconectado. Ahora va, digamos, desde la zona norte hasta Puerto Montt, digamos, y anteriormente a eso, el del 2011 y el del terremoto, digamos, afectaron un poquito más acotado porque habían dos sistemas, uno que estaba en el norte grande y otro que era la zona central y sur, digamos. Entonces, claro, no afectó a todo el país como ahora, digamos, pero eran de bastante molestos. De este tipo de cortes, digamos, son con esa frecuencia, son muy raros que ocurran, tienen entre 10, 15 años, pasaron entre el último de esta magnitud, pero nosotros hemos estado expuestos a otras, ¿cómo se llama? Temas de, ¿cómo se llama? Temporales de viento, nieve en algunos lugares que nos han producido otros problemas y ahí, digamos, estamos expuestos o el problema de origen es distinto, digamos, porque afecta más a la distribución, que es donde estamos nosotros, digamos, nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, claro. Pero eso está expuesto no a las mismas razones que este apagón, que es una cosa más sistémica, más grande, sino que estamos expuestos Al tendido eléctrico. al tendido Al eléctrico sistema que ha genera. afectado por ramas, lluvias, choques, ¿cierto? Siempre, digamos, hay temas y nos trae problemas, como decías tú, a las personas electrodependientes. Y a todos, digamos, algún disgusto, no tan grave como el tema de los electrodependientes, digamos, que hay vidas en juego, digamos. Sí. Bueno, pero ¿Mm? a ver, usted nombró el apagón que tuvimos después del terremoto de 2010, en marzo justamente. Se afectó a 13 millones de personas. La gran diferencia es que se demoraron cerca de 4 horas en reponer la energía. Acá estamos hablando de una situación que nos tuvo incluso con una situación de emergencia durante 2 jornadas, es decir, con toque de queda, producto que no teníamos todavía la energía suficiente. Salieron los militares a la calle incluso para poder colaborar con que la ciudadanía estuviera más segura, porque no teníamos para poder conversar a través de nuestros teléfonos celulares. Muchas personas tampoco tenían electricidad en su vivienda, es decir, prácticamente todo el país, excepto la región de Magallanes. Entonces, uno espera que con los años se demore menos el proceso para reponer la energía. Y en este caso nos demoramos mucho más. Por eso le pregunto, energías renovables quizás podrían habernos servido. ¿Hay una especie de quizás método para almacenar algún tipo de energía que nos pueda ayudar a combatir este tipo de emergencias? Sí, totalmente. Es decir, que los sistemas sean más resilientes tiene, ¿cómo se llama? Es posible técnicamente, digamos, pero también tiene sus costos y sus dificultades técnicas, digamos. Si uno quisiera empezar por la resiliencia, yo creo que lo más sano o lo más recomendable, donde tiene un más medio de acción, digamos, es partir por nuestras casas, ¿cierto? Más que de forma sistémica, porque los desafíos son mayores, digamos. Entonces, lo que deberíamos avanzar, la solución que parece más adecuada y los costos de las tecnologías, tanto de paneles solares como de baterías, digamos, han ido ayudando a que ese proceso
puede ocurrir, todavía es caro, digamos, pero nosotros deberíamos pensar que en nuestras casas primero deberíamos tener autogeneración solar, pero necesitamos Claro. siempre, es decir, no solamente los paneles solares son la solución, pero si ponemos paneles solares por sí solos y no le ponemos batería, y pasa lo del otro día y le debe haber pasado a muchos, digamos, personas que tenían sistemas solares, que si se corta la electricidad a nivel, ¿cómo se llama?, del local, digamos, incluso nacional en este caso, digamos, el sistema igual se cae aunque yo tenga paneles en mi casa, digamos. Necesitamos que esto venga aparejado, digamos, de sistemas de almacenamiento, aunque sean locales, porque eso permite, digamos, que el sistema, digamos, quede como en isla y yo tenga, ¿cómo se llama?, sea posible que autogenere mi electricidad. El sistema requiere sentir, digamos, que hay voltaje, por decirlo, es un término técnico, pero que hay carga al otro lado donde va a suministrar energía. Entonces, si los paneles no sienten, o el inversor, que es lo que el corazón que controla el sistema solar, no siente ese voltaje o esa carga, digamos, al otro lado como que estuviera operativo, no funciona. Entonces, ¿Qué las tipo de baterías de litio en general, pero hay de distintos tipos, digamos, pero las baterías de litio que son más conocidas, digamos, hacen ese rol de, ¿cómo se llama?, de energizar de alguna forma donde yo voy a usar la energía, y una vez que tengo energía en ese lado, los inversores pueden entrar a operar y ya el sistema solar puede suministrar la energía faltante y seguir cargando las baterías, y si se va la noche, y si llega la noche y se va la luz del sol, las baterías nos suplen el sistema. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que debería pasar? Y es posible que pase por temas de costo, digamos. Todavía es relativamente caro, digamos, para una familia normal tener un sistema fotovoltaico por sí solo, con batería o incluso un poquito más, digamos. Y más allá de eso, porque en el fondo Ujú. usted está proponiendo un método para que nosotros en nuestros hogares tengamos alguna solución. Ujú. Pero creo que debe ser las autoridades las responsables que nuestro país tenga energía, digamos, para cuando tenemos este tipo de eventos, que en este caso fue una actividad humana. O sea, hoy día emitieron de hecho un informe de casi 400 páginas donde habían algunos errores en las empresas que gestionan la energía eléctrica, pero se pueden implementar algunas políticas para poder avanzar en otro tipo de energías como país, no simplemente buscar opciones en la casa que van a costar mucho. Sabemos que los tiempos están complicados, no todos tienen la oportunidad para hacer esa inversión que es importante, que quizás se puede hacer pero a largo plazo, pero hoy día es el país el que tiene que buscar otro tipo de alternativas quizás para poder ayudar a la población. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, es una pregunta no tan fácil o no tan simple de contestar porque ¿cómo se llama? Porque cuando se produce un error de la magnitud que se produce, digamos, es decir, los sistemas siempre tienen una tolerancia al nivel de error humano, digamos. El problema es que cuando se desencadena una cadena de errores, digamos, pasa a ser, por eso se dan con la frecuencia que se dan, digamos. A veces falla un equipo, en este caso fue un error humano, digamos, un error de ¿cómo se llama? Según lo que apareció en el informe que presentó el coordinador y salió en prensa hoy día, tema, que fue ¿cómo se llama? Que fue un error inicial de operación, digamos, y eso después desencadenó, digamos, en que eso además involucraba errores que no se le comunicó al coordinador, digamos, la acción que se iba a hacer, la persona no tenía las capacitaciones que correspondía para hacer la acción que hizo, Claro. y después el sistema se cayó, el sistema no estaba informado que estaban haciendo esas gestiones, digamos, por lo mismo la capacidad de reacción o de apalear algo, digamos, no se tomaron ¿cómo se llama? No se tomaron las acciones que se deberían haber tomado si se hubiera informado que se iba a proceder de esa forma, digamos. Y después, digamos, se desencadenó otro error no relacionado, digamos, que básicamente fallaron los sistemas de comunicación, ¿cómo se llama?, de monitoreo, de control automático, de prender, apagar dispositivos a distancia, digamos, que dependía de otra empresa, digamos, y que retrasó el sistema de funcionamiento. Y por decirlo en simple, prácticamente, como esos sistemas no se pudieron operar a distancia, claro, hubo que hacerlo por radio, por teléfono, hubo que hacer una coordinación que dejó de ser automática, y eso hizo que el proceso fuera lento. Volver a levantar el sistema no es tan fácil porque tiene, ¿cómo se llama? Como el sistema está interconectado en todo el país, eso tiene sus ventajas en ciertos
temas de seguridad, de, ¿cómo se llama?, de usar la energía solar del norte, digamos, cuando está disponible, cuando tenemos harta lluvia, digamos, usar la energía hidroeléctrica del sur, Claro. nos ayuda de alguna forma a tener una matriz eléctrica un poco más barata en su operación, digamos. Pero claro, también tiene los riesgos que una vez que si se cae completamente, tiene dificultades técnicas en volver a, ¿cómo se llama?, a recuperarla, digamos. Y si fallan estos sistemas automáticos que no permiten como aislar las zonas e ir prendiendo de a poco y a distancia, todo el proceso se hace más lento, digamos. ¿Cómo se puede paliar esto? Bueno, siempre, ¿cómo se llama?, la redundancia de sistemas, digamos, puede ir apaleando esto, pero tiene un costo mayor. Ser resiliente, digamos, como sistema eléctrico o como cualquier sistema, tiene mayores costos porque hay que instalar infraestructura que no se va a ocupar en el día a día, sino que se va a ocupar solamente en casos de que falle la acción cotidiana o el sistema que se ocupa siempre, digamos, ¿ya? Entonces, implica un costo y ahí siempre está la decisión país, digamos, si uno, claro, en qué invierte los recursos, cómo es costo efectivo, digamos, si la inversión la hace el Estado en algunos Claro. casos, si la hacen los privados, y en estos sistemas que tratan de buscar el menor costo de electricidad y que todos paguemos menos, optimizar desde el punto de vista económico, claro, uno tiene que definir qué nivel de riesgo es capaz de, ¿cómo se llama?, de financiar, y un sistema de riesgo que no tenga riesgo, digamos, o que el riesgo sea cero, va a tener un valor infinito. Entonces hay que buscar cuál es el punto medio, digamos. ¿Podríamos reemplazar este sistema tradicional quizás por energías limpias? Saldría quizás un poco menos accesible, pero ¿es una posibilidad? Es decir, a lo que debería ir mutando el sistema, pero claro, todavía estamos como lejos de eso, digamos. Debería, a ver, los sistemas deberían tener la flexibilidad de funcionar de forma interconectada, pero también de forma distribuida. ¿A qué me refiero? En caso que, claro, en caso que falle la interconexión, sería bueno que distintas provincias, ciudades o regiones, digamos, fueran capaces de autoabastecerse de energía y funcionar como una isla, como un sistema aislado. Claro. Y cuando no hay problemas en la red, se soluciona el problema, volver a funcionar de forma interconectada, ¿ya? Pero eso implica inversiones que necesito, almacenamiento, ya sea en baterías o sistemas de generación distribuidos más o menos equitativamente a los consumos o a la población que vive en cada ubicación. Y claro, y ahí hay ciertas dificultades porque nosotros instalamos, digamos, las centrales de generación donde están los recursos, digamos. Si vamos a instalar centrales solares, las instalamos en el norte preferentemente. Si instalamos centrales hidroeléctricas, que ya no se instalan, pero las que instalamos históricamente están más en la zona de los grandes ríos, digamos, de la sexta región al sur, digamos. Claro. Entonces, eso, claro, no está correlacionado, digamos, o relacionado con la cantidad de gente o a dónde están los procesos industriales más intensivos, digamos. Entonces, sí, sin duda son las autoridades quizás locales, municipales, los gobernadores los que tienen que ir buscando una especie de solución para poder entregarla a la ciudadanía en caso de estas emergencias, y que tú muy bien decías, para poder hacerlo bajo el sistema tradicional hay que invertir en una infraestructura que va a ser utilizada simplemente para el momento del apagón. Entonces, en ese sentido, ahí sin duda hay que estar bien atento a la voluntad política que tengan quizás quienes hoy día están en los distintos cargos para ver si se puede avanzar. ¿Crees que en nuestro país a futuro podríamos llegar a tener este tipo de energías limpias que nos puedan abastecer de energía, valga la redundancia? Es decir, la gracia de Chile, digamos, es decir, la gracia de Chile que tiene recursos renovables, digamos, o limpios de gran abundancia. Es decir, tenemos harta energía solar o harto recurso solar disponible, digamos, incluso, digamos, hasta Viral Sur, hasta Puerto Montt, digamos. Todavía Puerto Montt tiene niveles de intensidad solar, digamos, mucho más altas que Alemania, por ejemplo, donde la energía solar está masificada de forma intensa, digamos.
tenemos muchos recursos de viento, ese está más repartido en distintas partes del país, digamos, y probablemente no vamos a instalar nuevas centrales hidroeléctricas, pero tenemos las centrales existentes, nos permiten aprovechar el agua, que es otro recurso renovable, digamos, y que nos permite ir balanceando un poco el sistema. A esto habría que sumarle, ya, la gracia que tengamos esos recursos limpios y en abundancia es que coincide además con que las tecnologías se han ido, digamos, de alguna forma volviendo más accesibles en precio. Es decir, los paneles solares, digamos, cuestan, ¿cómo se llama? Al menos 10 veces menos de lo que costaban, digamos, hace 15, 20 años, digamos. Las baterías de litio, digamos, y de otras formas de almacenar electricidad, digamos, de otro tipo, pero funcionan de forma similar que la batería de litio que tenemos en el celular, ¿cierto? En el computador. Es decir, los costos han seguido el camino que siguieron en algún momento los paneles solares, que bajaron a precios relativamente bastante asequibles y siguen bajando. Las baterías han siguiendo el camino. Entonces, por eso te comentaba al principio. Hay una tendencia pequeña a la baja, dices. Claro, entonces probablemente en 5 años más, digamos, no va a ser tan poco común lo que te mencionaba yo, que en nuestras casas nosotros nos volvamos en mini generadores. Sí, es que el problema, por ejemplo, es quienes transitan por las calles de la capital cuando nos quedamos sin luz, que eso también es peligroso, considerando que se pueden producir algunos accidentes. Claro. Ahora, sería un gran avance si es que nosotros en nuestro hogar tuviéramos este tipo de energías limpias, por ejemplo, termopaneles solares, estas baterías de litio, porque estaríamos como en una especie de zona de confort, al menos durante la emergencia. Nos podríamos comunicar con nuestros seres queridos, podríamos cocinar. Incluso hay algunas casas que para poder encender la ducha de agua caliente se necesita un poco de energía. Entonces, bueno, ahí somos bastante dependientes de la electricidad hoy en día. No, totalmente. Por ejemplo, mi casa es full electric. ¿Sí? Entonces, hasta hacerse, no sé, hacerse un café o un té con agua caliente, digamos, se vuelve dificultoso. Claro. La comida de los niños, todo. Es decir, sí, hay que darles puro turno más. Claro, entonces ahí... Y si que uno tiene eso en la casa. Ahí tiene que tener algunas cosas como para emergencia. Nosotros tenemos una cocina acá de estas de camping, digamos, para solucionar esos problemas. Sí. Pero claro, buena idea. Uno está pensando en... claro, cuando toma una decisión, como por ejemplo una casa full electric, como en mi caso, digamos, está pensando en que y espera, digamos, que cuando prende el interruptor, digamos, prenda la luz, digamos. Eso no es nada que decir. Entonces, sí, necesitamos más resiliencia. Si uno se pone un poquito más, ¿cómo se llama? Más futurista, ¿no? O más futurista, digamos, o pensando más hacia futuro. Tú me decías, sí, queremos, si se corta la luz, ¿cómo se llama? Queremos que haya alumbrado público, ¿cierto? Claro, si uno piensa que nos vamos a volver todos microgeneradores con nuestros sistemas de batería, digamos. Hay que hacer cambios regulatorios, hay que hacer cambios de sistema, pero ¿por qué no, digamos, una ciudad que tenga suficiente, se pueda gestionar esa energía almacenada, digamos, y no solamente usarla en la casa de uno, sino que el vecino pueda acceder a esa energía, claro, que la ciudad pueda acceder a esa energía, pero... ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Existe la oportunidad de ser totalmente autosuficientes con energías limpias? Existe la oportunidad, pero todavía hay ciertos desafíos. ¿Cuáles? ¿Cómo se llama? Primero, hay desafíos tecnológicos, digamos, de administrar toda esa información y tomar decisiones de forma rápida. Entonces, nos va a ayudar mucho la inteligencia artificial ¿cómo se llama? A que esa información, digamos, se maneje con la velocidad que necesitamos y se tomen decisiones con la velocidad que necesitamos. No puede estar un humano, digamos, pensando o apretando botones, claro, y que se cuánta equivoque. Batería tiene la casa A, la Z, claro. No, sino que ese es un sistema, claro. A eso deberíamos avanzar, a sistemas que sean súper atomizados, pero que a la vez funcionen, ¿cómo se llama?, de forma coordinada. Probablemente los más avanzados en esto, pero todavía están lejos de llegar a ese punto, digamos, son los australianos, ¿ya? Que ellos tienen una gran penetración, digamos, de autogeneración en sus casas, digamos. Si uno piensa, los hogares australianos aportan del orden del 30% de la energía que consume el país, ¿ya?
Entonces, ellos son como una gran, si uno suma a todos los usuarios, son como una gran mega planta de generación de energía, digamos. Ellos han ido avanzando en esta línea, pero todavía, digamos, hay desafíos técnicos, como te decía, Sí. pero también, claro, y también hay desafíos regulatorios. Acá en Chile yo no le puedo vender energía al vecino, digamos, eso el que tiene el monopolio de eso es la empresa de distribución, acá en Santiago Enel, y en Sí. otras partes la distribuidora local que corresponda. Hay otro tema que podría ser relevante en temas de almacenamientos, pero también faltan unos pocos años que ocurra, digamos, los autos eléctricos, digamos. Ya, hemos Tú, ido avanzando en las micros, los buses. De hecho, después de China, somos de los países que más utiliza este tipo de vehículos eléctricos. También incluso ahora tenemos algunos camiones. Se suma el primer carro de bomberos eléctrico. Para eso hay que tener cargadores. Tenemos... se han anunciado ahí algunas COPEC, por ejemplo, donde se puede cargar el auto eléctrico que tiene más autonomía, en fin. Pero, claro, todavía falta mucho para que los ciudadanos comunes y corrientes tengan un auto eléctrico, porque también sabemos que los precios en general no son tan accesibles como un auto tradicional. sí, estamos de acuerdo, digamos, pero ya en China, por ejemplo, este año cuesta lo mismo un auto con las mismas prestaciones que un eléctrico que uno tradicional. Sí, hay que esperar. Así que probablemente se proyecta que de aquí a 5 años, por ejemplo, en el resto del mundo, digamos, uno puede ir y decir, mira, ese auto lo quiero eléctrico y Mira, ese auto lo quiero a benzina, digamos, o a gasolina, y cuestan lo mismo, tienen el mismo estándar, digamos, y tienen 5 años no es mucho, no hay es que ser mucho, digamos, hay paciente. que ser paciente. La Yo les digo, gracia del auto eléctrico solo para ya, sí. es que es una batería con ruedas, digamos, entonces Mm, puede llegar a complementar los sistemas de almacenamiento de la casa. eh, si los sistemas son estos, la gracia de estos autos eléctricos que son bidireccionales, se pueden cargar claro. para movilizarnos, pero Pero también también nos pueden pueden cargar. entregar electricidad. Y a lo mejor se podría avanzar con unos proyectos pilotos, pero Chile, como tú mencionabas, es el segundo país con mayor penetración de buses eléctricos. Sí. Santiago tiene del orden, o va a llegar a fin de año del orden de los 3.000 buses eléctricos. Mm. Hay una cantidad de energía, es decir, de potencial de baterías disponible ahí, no sé, si hay un terremoto, digamos, o algo que no necesites transporte, para salir del paso, digamos, tú podrías llevar un bus y darle energía, o un grupo de buses a darle energía a cierto sector, digamos. Y Claro, una por especie de batería es andante. una batería con ruedas, fue lo que te decía. Entonces, existe eso, tecnológicamente se puede, digamos, y eso está más cerca. Y Ya. en Chile ya hay una penetración, un número de baterías con ruedas, como dijiste tú, o móviles, digamos, importante, al menos acá en Santiago, y en regiones también han penetrado los buses eléctricos de forma importante. Y la integración del sistema eléctrico con otros países, por ejemplo, ¿se podría realizar y eso nos habría ayudado de alguna manera en este mega apagón? Nos habría ayudado es decir, a volver más rápido, digamos. Ya. Es decir, que se produjera el corte con la cadena de errores que estábamos conversando en algún momento. Sí. No, es decir, ya cuando se produce la cadena de errores no hay nada que hacer. Claro, pero sí volver más rápido porque se podría, digamos, haber algunas centrales que no se pudieron comunicar, digamos, la energía habría estado disponible, digamos, subiendo un switch, digamos, en el otro lado de Sí. la es decir, con Argentina, por ejemplo, que entiendo que fue una de las consultas que se hizo, porque en Sí. algunas de las líneas estamos conectados con Argentina, no hay intercambio de energía, Mm. pero hay una conexión antigua, digamos, que existe. El, la interconexión, técnicamente, hay muchos países en Europa, digamos, Europa está interconectada completamente, le da resiliencia a los sistemas, ¿ya? Pero siempre hay barreras políticas, digamos, Mm. históricas, digamos, que a nosotros nunca nos hemos podido interconectar eléctricamente ni con Argentina, ni con Perú, ni con Bolivia, digamos. ¿Sí? Claro, puede ser una situación un poco delicada. Un tema que es importante resolver en nuestro territorio en base a otro tipo de emergencias, digamos desastres naturales, es el tendido eléctrico, el cableado de la ciudad, porque nosotros tenemos inundaciones o vientos y efectivamente los árboles muchas veces pasan a llevar estos cables, nos quedamos sin luz,
es algo frecuente, quizás no todo el país, pero hay zonas que muchas veces tienen este tipo de apagones producto de estas emergencias. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para que tengamos los cables subterráneos o alguna especie de sistemas más, digamos, bajo tierra para que esto no vuelva a suceder? Bueno, esa es una decisión un poco, es decir, tiene sus grandes beneficios porque, Ya. digamos, al estar enterrado, digamos, el tema de los accidentes, los choques de los postes, ¿cierto? El tema de los vientos, de las ramas, digamos, en nuestro invierno, digamos, bajarían bastante, digamos, las interrupciones de suministro por esta razón de los tendidos eléctricos, que pase un camión y bote algunos postes, digamos. Claro, ese es el beneficio. El problema, digamos, que para que eso ocurra, necesitamos, digamos, de alguna forma, la inversión la tiene que hacer la distribuidora, y la distribuidora, digamos, cómo funcionan los sistemas de remuneración de las distribuidoras como Enel, digamos, CGE y las que existen, Chilquinto en otras partes del país, digamos, ellos le van a traspasar al usuario, digamos, ese costo de soterramiento, digamos, o de enterrar los cables, digamos. Entonces, hay una razón, ¿cómo se llama?, política, digamos, claro, tomamos una decisión que va a ser el sistema más resiliente, pero va a tener... Van a cobrar claro, con el bolsillo de las personas. Pero va a haber un incremento en costos, digamos. Bueno, hay hartos desafíos entonces que nos van a quedar pendientes, pero te damos las gracias, Rodrigo Barraza, director de Centra de la Facultad ahí de Ingeniería y Ciencias de la UAI, por haber estado en los estudios de Megatiempo y conversar sobre este tema que es muy importante, cómo avanzamos hacia las energías renovables. No, gracias Macarena por el tiempo, muy entretenida la conversación. Estuvo muy bueno. Bueno, te esperamos aquí para otra ocasión. Y ustedes no se vayan, que pronto volveremos con otras ediciones aquí en Megatiempo. Que estén bien.